Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vamos a ver Hebreos capítulo 13. Gracias al Señor, ya estamos en la recta final. Ha sido muy bueno el Señor todo lo que nos ha hablado a través de esta carta a los Hebreos. Ya queda poquito, si el Señor lo permite, será este domingo y 2 domingos más, si todo va así, y ya vamos a concluir esta carta. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 7, versículo 8, versículo 17 y versículo 24. Repito, Hebreos 13, versículo 7, versículo 8, versículo 17 y versículo 24. Leamos juntos y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que nos has regalado, que nos está regalando. Todo lo que hemos podido escuchar ha sido mucha edificación para nuestras vidas. Te pedimos ahora por el tiempo de la exposición bíblica, que puedas hablar a nuestras vidas, que puedas tratar con nuestros corazones, que podamos entender estas verdades y aplicarlas a nuestra vida como es tu voluntad. Ayúdanos en este tiempo, guíanos, dame, Señor, buen entendimiento para explicar y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El título del sermón ¿Es importante la relación entre la iglesia y sus pastores? Leyendo esta semana sobre el tema y lo que tenía que ver con las responsabilidades de un pastor, aquel pastor que es sano en la fe, respecto a la responsabilidad que tienen con la iglesia a la que dirige, un escritor muy antiguo, un pastor, escribía en un libro y mencionaba 7 responsabilidades. Este pastor decía que la responsabilidad de un pastor era amar a las ovejas, alimentar a las ovejas, rescatar a las ovejas, atender y confortar a las ovejas, conducir a las ovejas, guardar y proteger a las ovejas y vigilar a las ovejas. Algunos otros autores, en cambio, resumen las actividades pastorales en 2: alimentar y cuidar a aquellos que pastorean. Ahora, más allá de cómo se pueda definir, hay un asunto muy claro. Si bien hay momentos donde el cuidado que un pastor realiza hacia los hermanos es bien recibido, no en todas las ocasiones es así. A veces dirigir o guiar a otros involucra el tener que exhortarlos y amonestarlos, y a veces es justamente esa faceta para algunas personas o en algunas ocasiones no es del todo bien recibida, es más bien antipático. Muchos llegan al punto de resistirse y rechazar esta clase de supervisión de parte de un pastor. Pero aunque a veces las personas lo puedan rechazar o no les guste, para un pastor que es fiel al Señor no hay una opción alternativa. Por amor, ese pastor va a ayudar a la oveja que vea un peligro, aunque esto resulte en un desprecio de la labor que realiza. Esto se hace más importante, este tipo de cuidado, en un contexto de luchas y aflicciones como la que estaba pasando, por ejemplo, la iglesia local a la cual se dirige esta epístola. Ya hemos visto, ellos estaban pasando un momento de mucha aflicción, de mucho quebranto, entonces más que nunca era importante la labor pastoral. Muchos miembros se sentían tentados a abandonar el camino, así que la acción, mejor dicho, el trato de los líderes y referentes espirituales de la congregación era muy esencial para que esos miembros no se desvíen. Pero justamente esta meta se tornaba difícil si los hermanos despreciaban o eran indiferentes a sus líderes, no los consideraban.
Entonces, en conclusión, el crecimiento y la perseverancia de cada creyente en esta iglesia local y en toda la iglesia en general tiene una relación muy estrecha con la relación que ese creyente y que cada creyente de la iglesia local tenga con aquellos que lo lideran. Realmente es importante si entendemos el trabajo que los pastores realizan con cada uno de ellos. O dicho de otra forma, solo los cristianos que se relacionen correctamente con sus pastores son aquellos que van a perseverar en la fe de acuerdo a lo que Dios desea. En el texto de hoy vamos a ver de qué consta esta relación adecuada. Ahora, dados los conceptos que vamos a estudiar, que tienen mucho para enseñarnos para nosotros, vamos a hacer muy bien en prestar atención a la exposición de esta tarde. Y aunque les tengo que confesar, me es complicado hablar acerca de cuestiones en las cuales también como pastor estoy involucrado. Tengo que hablar acerca de hermanos con sus pastores, siendo su pastor. Eso me ha generado mucha controversia esta semana. Estuve orando y pidiendo a los hermanos para orar por esto. Nuestro compromiso junto con el pastor Isaías es, como dice en Hechos 20:27, predicar todo el consejo de Dios. Y parte de todo el consejo de Dios son estos versículos finales de Hebreos. Ya muchos capítulos antes lo veía anticipando que en un momento me iba a tocar hablar de esto, y entendiendo mi compromiso con ustedes y entendiendo que todo lo que vemos es justamente palabra de Dios que usted necesita recibir, entiendo que usted tiene que escuchar lo que aquí este pasaje tiene para hablar. Así que lo hacemos así, y aparte vamos a ver esto con mucha atención porque estoy seguro que comprender estos conceptos en definitiva van a ser de mucha edificación para su vida, porque es Dios que habla tanto su vida como la mía, a todos los que estamos aquí. El tema del sermón es el siguiente: para perseverar en la fe, los creyentes deben tener una relación correcta con sus líderes. Este es el tema. Repito, para perseverar en la fe, los creyentes deben tener una relación correcta con sus líderes. ¿Qué deben hacer en esa relación? Bueno, el pasaje presenta 3 mandatos que vamos a ir viendo. Bueno, este es entonces el tema que está establecido. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Allá en el fondo me escuchan bien? Bien. Vamos a ver entonces el primer mandato que tenemos en el versículo 7 y 8. Los primeros mandatos los tenemos ahí y son apreciarlos a los pastores e imitar su fe. El pasaje comienza con un nuevo pedido a la audiencia original. Dice versículo 7, leamos de vuelta: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué se está pidiendo aquí? Bueno, analicemos algunos asuntos previos para comprender correctamente. Primero, como vemos, el texto continúa la misma línea que los versículos anteriores. ¿Se acuerda que dijimos? Casi todo este capítulo son mandatos, órdenes que se van dando. Así que también mantiene esto y se siguen, pero en este caso enfocado los que he seleccionado en particular, en un tema en particular que ahora lo vamos a ir viendo. En segundo lugar, notemos la orden que se da. Aquí se habla de acordaos. En el idioma original la palabra es mniemiguo, que es la idea de traer algo a la mente, de tenerlo muy presente en los pensamientos. La pregunta es ¿a qué o a quiénes tenemos que tener en la mente? Bueno, en el texto aquí lo dice con claridad y en un sentido es el asunto central de toda la enseñanza. A quienes se debe tener presente dice que es a sus pastores, a vuestros pastores. Ahora, ¿por qué digo que este asunto es central? Bueno, porque si observamos cada uno de los mandamientos de los textos que leímos, apuntan a algo que los oyentes tenían que realizar en su relación con aquellos que los lideraban. Si usted lee todos los versículos, ven que dice a sus pastores, a sus pastores, a sus pastores. Entonces, este es el asunto central de lo que vamos a ver. Pero hay algo también muy interesante que quizás cuando usted lo lee no lo visualiza en la traducción en el español. En estos versículos en particular, la palabra usada para pastores, usted ve ahí en el versículo 7, en el versículo 17 y en el versículo 24, las 3 veces la palabra usada no es ninguna de las que regularmente se usan en el resto del Nuevo Testamento. Muy interesante. Usted no lo ve, no se da cuenta, pero si usted estudia en el griego va a ver que es diferente. Usted quizás ya lo sabe, igual lo repasamos. Los términos más comunes usados para hablar acerca del rol pastoral son, por un lado, la palabra presbúteros,
que se traduce normalmente al español como ancianos, la palabra episcopos, la cual se traduce generalmente como obispos, o la palabra poimen, que es la que conocemos generalmente como pastores. Pero aquí no se utiliza esa palabra, sino que en estos 3 versículos se utiliza la palabra hegeomai, una palabra completamente diferente. Esa palabra era usada para hablar acerca de los que gobiernan. De hecho, es una palabra que es un verbo más que un sustantivo, y es como los que gobiernan, los que lideran. Esa es la idea de la palabra. Por eso, por ejemplo, en otro pasaje del Nuevo Testamento se lo utiliza para hablar acerca de un gobernador. En Hechos capítulo 7, versículo 10, se habla acerca de un gobernador que es José, y dice, hablando de José, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría a Dios delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador a José sobre Egipto y sobre toda su casa. Aquí gobernador es hegeomai, otra manera de utilizar esta palabra. Lo que uno se puede preguntar es ¿por qué utiliza este término el autor? ¿Por qué no utiliza los que normalmente se usan? Bueno, al haber estudiado considero que lo hace porque hay un concepto que quiere dejar en claro y que relaciona a sus mandatos con las personas aquí vinculadas, los pastores. ¿Cuál es ese concepto? Bueno, la autoridad que los líderes de cada iglesia local poseen es lo que origina el respeto de aquellos a quienes sirven o ministran. Dicho de otra manera, la razón por la cual el autor de la carta puede animar a sus oyentes a que cumplan con lo que les pide respecto a lo que le guían es debido a la posición del liderazgo que ellos tienen sobre sus vidas. Ese es el punto de lo que quiere mostrar aquí. Deben cumplir con esto porque ellos justamente han recibido una autoridad y por eso tienen que hacerlo. Si esto se pierde de vista, entonces difícilmente un creyente quiera responder positivamente a las diferentes exhortaciones que el pasaje da. Ahora, otro asunto importante también es pensar acerca de esta autoridad. Cuando usted habla sobre autoridad, piensa, bueno, la autoridad de los pastores es infalible, es incuestionable. Bueno, la respuesta es no, claramente que no. No es que por ser pastor tenga autoridad sobre todas las cuestiones de tu vida. La realidad es que la autoridad de cada pastor se reduce solamente a lo que las Escrituras indican. Ese es nuestro rango de autoridad sobre la vida de las personas que lideramos. O sea, el ámbito en el cual puedo exhortar, o los pastores pueden exhortar, amonestar o corregir a los miembros de la iglesia, se limita a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Para entender un poquito de esto, simplemente en 2 Timoteo 4:2, Pablo le hablaba a Timoteo y le decía cómo tenía que llevar adelante la obra en aquel lugar donde él estaba supervisando. Dice él, y lo animaba y le decía, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Ven? No es con paciencia y si con paciencia puede decir lo que vos quieras, no. Con paciencia y con doctrina. ¿Y dónde se encuentra la doctrina que Timoteo tenía que enseñar? La Escritura. Esa era la doctrina que él podía usar para instruir, corregir, exhortar a los hermanos. Fuera de la Escritura, no tengo espacio para persuadir a alguien a que deba cambiar algo. En todo caso, quizás hablando o aconsejando o ayudando a alguien, discipulando a alguien, podría dar un consejo o una recomendación fuera de lo que sería la Escritura, pero no más que eso. ¿Se entiende? No es que no hay consejo que pueda dar fuera de la Escritura, pero tiene que darse la claridad a la persona de que eso ya es un consejo. Ya ahí no tengo la autoridad porque la autoridad me lo da a partir de lo que puedo enseñarte a través de la Escritura. Para entender más sencillo esto, quizás uno está medio no comprendiendo. Escuchaba esta semana un sermón hablando sobre autoridad que decía algo así. Imagínense, es un ejemplo nomás. Una hermana soltera viene a un pastor, ¿no? Y habla con el pastor y le dice, mire, pastor, quisiera pedir su consejo, estoy un poco confundida porque, bueno, sabe usted, pastor, que se me acercaron 2
hermanos creyentes de la congregación me han escrito cada uno por su lado que están interesados en mí y bueno, son fieles los dos, sí, son fieles, bueno, ok. Y bueno, estoy confundida, no sé qué hacer. Bueno, ahí podría yo tal vez aconsejarle, mirá, tal vez este hermano es más trabajador, tal vez este hermano es más fachero, bueno, ¿no? Y darle como algunos consejos, pero después en definitiva, una vez que le hizo consejo, está bien, bueno, podés tener esta confusión, pero bueno, podés elegir en cualquiera de los casos, no hay problema. Le puedo dar algunas ideas, pero son opcionales. Después puede tomar con toda libertad cualquiera de las opciones. No es que tiene que apegarse a la que yo le diga. Ese es un caso. Otro caso, por ejemplo, es si esa misma supuesta hermana soltera viene y me habla y me dice lo mismo: pastor, estoy confundida. ¿Qué pasa, hermana? No, ¿sabe que se me acercó un muchacho para hablar? Ay, ¿qué tal? Sí, no es un buen muchacho, es trabajador, es muy respetuoso, es fachero, pero tiene un pequeño problema. ¿Cuál es? Que él no conoce a Dios, él no quiere saber nada con Dios. Y estoy confundida, porque bueno, le he dicho que sí, pero ahora me pongo a pensar y tengo confusión. ¿Qué me dice, pastor? Bueno, si así fuera, ¿no? Entonces mi respuesta sería abrir la Biblia con la hermana y mostrarle por medio de la Escritura y decirle: mirá, hermanita, en tu caso, vos no estás confundida. No estás confundida. Vos estás pecando. Porque vos no podés estar poniendo tus ojos en un muchacho así, porque la Biblia aquí nos muestra. Vos no tenés que elegir. Vos lo que tenés que hacer es arrepentirte y dejar esa relación porque no es la voluntad de Dios. ¿Ven la diferencia? Porque ahí la autoridad que me da Dios es poder mostrarle acerca de su error. Es un ejemplo como para entender, ¿no? Las diferencias entre lo que es la autoridad que puedo tener a partir de la Escritura de lo que es un consejo o una recomendación. Esto es importante decirlo del comienzo para comprender correctamente cada una de las cosas que se va a requerir de los creyentes en el texto. Ahora, esto era el marco previo para entender lo que vamos a ver. Habiendo hecho estas aclaraciones, volvamos a repasar lo que el autor plantea. Dice aquí el texto como un primer mandato: acuérdense de sus pastores, aquellos que les hablaron la palabra de Dios. La cuestión primero se centraba en tener presente a aquellos líderes que ya no estaban en la iglesia. Por eso se menciona que les hablaron, lo que sugiere que ya no lo estaban haciendo actualmente. Ya sea porque al pasar el tiempo en la iglesia local algunos se habían mudado a otro lugar, como era por ejemplo el caso del autor de la epístola, que evidentemente había sido su líder pero ya no estaba entre ellos, o tal vez porque había pasado el tiempo y habían muerto. Estos siervos ya no estaban entre ellos. Así todo, habían realizado su tarea de manera fiel. Aquí dice el texto que les habían predicado la palabra de Dios. Y fruto de ese trabajo es que ellos todavía estaban firmes. Ahora, en parte le dicen que recuerden eso, pero considero que no solamente le está dirigiendo este pedido hacia esos hermanos, sino también al resto de los hombres que en ese momento los estaban pastoreando. Eso queda a la vista, porque después vamos a ver con total claridad que se va a enfocar solamente ya en los pastores actuales y no en los líderes que ya no estaban. Lo vamos a ver en el versículo 17 y en el 24. Por lo que entonces, en definitiva, el pedido sería: recuerden a cada pastor que les ha hablado fielmente la palabra de Dios. Ahora, de eso puede surgir la pregunta: ¿qué es lo que en particular se debía tener presente de estos hombres, de estos pastores? Bueno, el pasaje lo responde a continuación. Dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Lo que se demanda prestar mucha atención era cómo había sido su conducta, o sea, su comportamiento, su manera de vivir. Esta es la idea aquí de la palabra conducta. ¿Para qué es que tenían que considerar esto? El resultado de su conducta, dice, para, el texto dice luego, imitar su fe. O sea, luego de evaluar cómo fue su conducta, a la luz de su fidelidad, se ordenaba entonces imitar. Aquí la palabra es mimeomai. Copiar, imitar, reproducir su fe. Eso es lo que tenían que hacer. O sea, al recordar la fe con que estos pastores han transitado sus vidas, la respuesta correcta de la audiencia era seguir su ejemplo,
haciendo las cosas como ellos las hacían. Algo como lo que Pablo, por ejemplo, pedía en su momento a los corintios. Él en 1 Corintios 4:16 dice, por tanto os ruego que me imitéis. Ahora, eso no quiere decir que tengan que imitar algunos rasgos de su personalidad. O sea, no es que por imitarme a mí tenés que ahora hablar como yo. No hablen como yo, no hace falta. Por favor, ustedes hablen mejor que yo. O los hábitos que ellos tienen, ¿no? No es que, bueno, el pastor toma mate amargo, voy a tomar mate amargo, ¿no? El pastor Isaías corre la yerbita para el costado, la voy a correr para el costado. No hace falta eso, no es a eso lo que se refiere. Lo que se refiere aquí se trata de mirar la fe con la que sirvieron al Señor, su confianza en Dios y las palabras y las enseñanzas que predicaron y que reflejaron a través de sus obras, para que todo eso sea un modelo al cual vos como miembro puedas imitar. ¿Se entiende? Es eso lo que en verdad es la fe de esos pastores. Ahora, todos esos conceptos nos llevan a pensar, ¿qué tiene que ver con el asunto que se está tratando en la carta? Bueno, pienso que mucho, porque todo aquel que quiere perseverar en el camino del Señor requiere un modelo al cual reproducir. Miren, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 17, me gusta la traducción de la Nueva Versión Internacional. Dicen, Pablo le decía a los filipenses, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que le hemos dado. Él está diciendo, recuerden mi fe, imítenla e imiten también a otros, porque yo ya no estoy entre ustedes, imiten a otros hermanos que también siguen mi modelo y también imítenlos a ellos. A ver, la vida cristiana en parte se trata de eso. Es observar lo bueno y piadoso que otros hermanos hacen y con la ayuda del Señor tratar de hacer lo mismo. A veces uno quisiera recibir como una revelación especial para saber, necesitamos que la palabra de Dios nos enseñe y después mirar los ejemplos de hermanos más maduros o de los pastores. Hermanos, es el método más simple que Dios ha establecido para avanzar. ¿Por qué? Porque alguien que imita la fe verdadera de un pastor o de otro creyente maduro, en última instancia, ¿a quién va a estar imitando? A Cristo. Pablo lo decía en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando alguien imitaba a Pablo, su fe iba a terminar siendo más como Cristo. Y eso, hermanos, es lo más sabio que se puede hacer. Así funcionamos normalmente. O sea, pensemos en esto. ¿Acaso no acontece lo mismo también en un hogar, en una relación entre padres o hijos? Me pueden decir los padres, ¿no? Las madres, si no es así. Los hijos ven lo que hacen sus padres, sea malo, sea bueno, y en muchos casos los terminan imitando. Lo hacen, cómo se paran, cómo se peinan, cómo se visten, cómo hablan, las costumbres, las van imitando, van mirando. ¿Cómo nos comportamos con mi esposa? ¿Lo ven? Lo demostrativo, lo no demostrativo, lo hablamos fuerte, lo hablamos despacio, todo ellos ven. Es por eso los padres que son sabios saben que eso ocurre. Lamentablemente muchos que no lo ven o no lo quieren ver, pero los padres que son sabios saben que sus hijos lo imitan y por eso se esfuerzan de darle un buen modelo al cual sus hijos pueden copiar. Los padres sabios entienden eso y saben que sus hijos los ven y entonces procuran dar un buen ejemplo. Bueno, en la iglesia local pasa igual. Miramos a otros y imitamos, tomamos, ¿no? Observamos, evaluamos cómo se comporta y buscamos imitarlos. Y si bien en un sentido claramente es así, todos aprendemos de todo, todos vamos evaluando a otros y los imitamos, entiendo por lo que vamos viendo y vemos también aquí, que en un sentido claramente son los pastores los mayores referentes para la congregación. Tiene que ser así. Si bien usted puede mirar a otros hermanos, probablemente a quien va a mirar para poder imitar la fe es a sus pastores. Y los pastores esto lo saben.
Son los ejemplos más importantes que los creyentes tienen, lo que debería ser que un cristiano que teme y que cumple la voluntad de Dios. Usted va a mirar a Messi, bueno, a ver qué es cumplir la voluntad de Dios. Bueno, voy a mirar a Sergio, voy a mirar a Isaías, voy a ver cómo se comportan y voy a imitar lo que ellos hacen. Y siendo honestos, esto es una de las mayores responsabilidades para los líderes. Sabemos que ustedes están mirando nuestra conducta y eso para nosotros nos genera una gran responsabilidad cómo nos comportamos. Por eso le pedimos al Señor cada día que nos ayude a darles un buen ejemplo a ustedes. Un ejemplo de piedad, de amor, de fe, de paciencia, de dominio propio. Ahora, habiendo dicho todo esto, creo que el punto esencial de esta sección es el siguiente. ¿Cómo puede darse esa relación virtuosa en la cual los miembros crecen al imitar a sus pastores si esos miembros, esos hermanos, justamente no los tienen en consideración? O sea, para imitar a tu pastor, como aquí dice el pasaje, debes valorar la vida de tu pastor. O sea, tenés que tenerlo en cuenta en tu vida. Si no considerás cuál haya sido el resultado de su conducta, ¿cómo va a ser posible de que su fe sea un ejemplo al que vos puedas seguir? Por eso aquí le está instando a eso, porque evidentemente había un problema. Estaban viendo desconexión y los hermanos seguramente no estaban mirando a sus pastores e imitando su fe. Por eso le pide que lo hagan. Esto revela entonces, hermanos, lo que hablamos de la importancia que tiene apreciar e imitar la fe de un pastor. Porque aquellos que menosprecian este recurso tan importante para su vida tendrán más dificultades en perseverar. Dios ha dado a sus pastores justamente para que ustedes puedan imitarlo como un recurso para que cada uno de ustedes pueda crecer. Bueno, aquellos que no lo hacen van a tener más dificultades para perseverar en comparación con otros que con humildad valoran a sus pastores al punto de considerar su manera de vivir para entonces imitar su fe. Pero hay algo más que decir, hermano, y quiero dejar claro también esto. Al tener presente esta exhortación del autor, no se busca poner a los pastores en un pedestal, en un lugar de más importancia. A ver, y esto es claro, hermanos, y tiene que ser así, y es así. Ningún pastor fiel va a tomar esa enseñanza esta que estemos aquí, justamente para ponerse en un pedestal. Nunca lo haría. ¿Por qué? Porque ese pastor, si es fiel, reconoce que aunque fue puesto por Dios para ser un ejemplo para la Grey, de ninguna manera olvida que solo es una herramienta en manos de Dios. Uno dice, Pablo diciendo, ¿no? Imíteme a mí, así como yo a Cristo. Uy, qué presuntuoso, qué agrandado que es este Pablo. No, nada que ver. Sí, él era un ejemplo, entendía, y esto tiene que entenderlo cada pastor, que es un ejemplo para sus hermanos, pero de ninguna manera él se exalta. Fíjense, en Corinto había una controversia, se habían formado bandos siguiendo a diferentes líderes, y Pablo lo deja bien en claro en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Él sabía que algunos seguían a Apolos, otros seguían a Cefas, otros lo seguían a él, y él se pone primero y dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Sería como decir, ¿qué es Sergio? ¿Qué es Isaías? ¿Qué son? Servidores. Nada más que eso. Aquí la palabra usada es diáconos, o sea, siervos, nada más. Ministradores, por medio de los cuales haber creído. Pero eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y es muy interesante que Pablo diga esto, porque plantar, cualquiera planta, regar, cualquiera riega, pero crecimiento no lo puede dar otro que no sea Dios. Dios se guarda las actividades que son solo para Él, que sean solo para Él. ¿Para qué? Para que la gloria sea solo para Él. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Y Pablo lo deja en claro en el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino
Dios es algo. Dios es el que merece la gloria, porque es el que da el crecimiento. Hace lo que ningún otro puede hacer. ¿Se entiende? Pablo está dejando claro su posición en cuanto a esto. Él dice, soy un servidor, un siervo. ¿De qué se va a jactar? ¿De qué se puede jactar un siervo? De nada, hermano. Fuera de Cristo no hay nada en lo cual nos podamos gloriar. Pablo lo deja también claro en Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en nosotros mismos. Nuestra gloria es Cristo. Solo en Él nos gloriamos, sea cualquier miembro de la iglesia local o sea el pastor, el mejor predicador, ninguno de nosotros tiene otra gloria fuera de Cristo. Ningún siervo se jacta por lo bueno que ha realizado, porque reconoce que solo lo que se le ha mandado hacer es lo que han hecho, dando la gloria a Dios en definitiva por el privilegio que se le ha dado. Es por eso que el autor de la carta, lejos de olvidar esta realidad, a continuación en el pasaje, justamente en el siguiente versículo, se centra en la figura más importante de todas, en la persona central que es merecedor de toda la alabanza. Y en el versículo 8 de un versículo tal vez de los más preciosos que conocemos, dice versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, uno se pone a pensar, ¿por qué dice eso? Parece como que cambia de repente, ¿no? Bueno, recordemos algo que vimos algunos capítulos atrás. ¿Se acuerdan cuando hablamos del antiguo pacto? Que dijimos que si bien podía haber sumos sacerdotes que eran fieles, aunque hayan sido fieles, su labor era limitada, ya que a causa de que morían no podían continuar por mucho tiempo ejerciendo su ministerio. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 7, versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Bueno, debido a que por la muerte no podían continuar. En cambio, Jesús es un sumo sacerdote para siempre, nunca deja su lugar porque Él nunca muere. Bueno, considero que el autor quiere dar aquí un énfasis similar. Si bien bajo el nuevo pacto el Hijo es el sumo sacerdote de nuestra profesión y su ministerio nunca termina, Él ha determinado dar a la iglesia hombres fieles para que cumplan con la labor de alimentar y capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Hace un ratito Isaías nos leyó Efesios 4, versículo 10, me gusta como dice la Biblia de las Américas, versículos 10 y 11, dice, el que descendió, está hablando del Señor, es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él, el Señor Jesús, dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios, el Señor Jesús, se elevó a los cielos y ahora, estando en su gloria, Él determina dar dones. Y entre esos dones que Él da a cada iglesia, a cada creyente, bueno, a las iglesias locales le da esos dones que son los pastores maestros. Somos dones dados por el Señor. Dice, bueno, ¿no había un regalito mejor, Señor? Bueno, Él ha dado esos dones. Él sabe por qué eran los dones que ustedes necesitaban y los da a la iglesia local. ¿Los da entonces para qué? Para que ellos puedan capacitarlos a ustedes para la obra del ministerio que tienen que realizar. Pero también ha dado esos dones a esos pastores para guardar al rebaño de los ataques de los falsos maestros. Pablo le dice a los hermanos allí en Mileto, ese discurso famoso en Hechos capítulo 20, el versículo 28 habla en Mileto a los ancianos de Éfeso y le dice, por tanto, dice Pablo a estos ancianos, estos pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué tenían que mirar con tanta atención por ellos y por el rebaño? Ese versículo 29 es la respuesta, la razón. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Yo ya no voy a estar. Ustedes van a tener que tomar la posta y vigilar y cuidar, porque va a haber gente
Incluso dicen, de entre ustedes van a salir algunos que van a querer destruir al rebaño y ustedes no tienen que permitirlo. Porque Dios los ha puesto para apacentar a la grey. Ahora, pensando en lo que estábamos hablando, aunque los líderes que Él provee deben ser apreciados y debe imitarse su fe, pensando en lo que hablaba sobre esta relación con los sacerdotes del Antiguo Testamento, bueno, la realidad es que al igual con los sacerdotes en el Antiguo Pacto, tarde o temprano los pastores, en este tiempo, los que estamos aquí, vamos a pasar. Todos los pastores en un momento van a pasar. El ministerio de cada pastor, así como eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, es limitado. Y aunque la fe de cada pastor sea un ejemplo para acordarse y recordarse, con el tiempo sé que será olvidado. Pasarán los años y nadie se va a acordar de Sergio. Y está bien, porque así será. Pasará el tiempo y se olvidarán también de Isaías. Otros vendrán. Pero aunque uno dice, pero ¿qué va a pasar? No debe haber temor al respecto. ¿Saben por qué? No debe haber temor al respecto. Por lo que dice nuestro versículo 8. Cristo nunca va a pasar. Y eso es lo que realmente importa. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su ejemplo siempre estará presente, tanto como estuvo en el pasado y como es en el día de hoy, como será hasta el día que Él regrese. Sus pisadas siempre podrán ser seguidas porque cuando el tiempo pase y nosotros pasemos como pastores, Él proveerá de otros hombres fieles que tomen la posta de los que los precedieron y seguirán enseñando la palabra de Dios y viviéndola en sus propias vidas. Por eso usted tiene que tener confianza. Pero incluso más, hermanos, un día ya no hará más falta como hoy que alguien le indique a la iglesia cuál es el camino a seguir. ¿Por qué no va a hacer más falta que te indiquen el camino a seguir? Porque un día todos le vamos a ver cara a cara. Ya no va a hacer falta que te diga cuál es el camino, porque el camino habrá terminado. Como dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya no habrá camino por recorrer porque estaremos delante de Él por toda la eternidad. Pero mientras tanto, hoy el Señor ha provisto y va a seguir haciéndolo en el futuro de siervos, de sus siervos, los cuales guían la vida de los creyentes en el marco de cada iglesia local sana. Con todo lo visto, hermano, podemos notar que el primer mandato que el pasaje presenta de lo que deben hacer los creyentes en una relación correcta con sus líderes es apreciarlos e imitar su fe. Ahora, al reflexionar en esto, se me ocurre que surge una misma enseñanza para nosotros como lo era para el tiempo de la carta. Muchos cristianos hoy no perseveran como deberían porque no aprecian ni imitan la fe de sus pastores. No los tienen en cuenta en sus vidas para nada. No son sus pastores un ejemplo para seguir. O sea, por ejemplo, a veces están más dispuestos a apreciar y valorar a pastores de otras congregaciones que, aunque son una bendición para todo el pueblo evangélico, no son esos otros pastores de otras congregaciones los que el Señor te dio como una influencia directa para tu vida, como si lo son los pastores de tu propia congregación. Probablemente sea más fácil seguir a ellos porque no tenés un contacto con ellos. Y está bien, su enseñanza, la de muchos pastores, nos encanta, son de mucha edificación para tu vida, pero el Señor no lo ha puesto para que sea una influencia directa. Para eso puso a tus pastores. Y así ha sido en cada iglesia local. Y tengo que decir, hermano, que hay iglesias, muchas iglesias, incluso muchas iglesias sanas, donde se nota un defecto muy triste. Si bien la membresía está satisfecha por la predicación dominical y por la vida del pastor, por todo el trabajo que hace, en la práctica diaria de la piedad,
Los pastores para estas personas a veces no son un ejemplo a imitar, aunque esos pastores se esfuercen por darles un ejemplo al cual seguir. Y eso es realmente lamentable, hermanos. Algunos dicen, es un ejemplo, pero podría ser otro más. No, mi pastor, él no falta nunca a los cultos. Llueva o truene, él siempre va. Y cuando se les consulta, qué bueno que sea su pastor. Che, ¿y vos? ¿Hacés lo mismo que él hace? No, yo no. No, él va siempre, frío, calor, siempre está ahí tempranito para servir a la iglesia local. ¡Qué bendición que mi pastor! Che, ¿y lo estás imitando? Bueno, algunos no imitan a la fe de sus pastores. Incluso al ver su conducta y su labor fiel por la iglesia local, llegan a decir, bueno, está bien que ellos actúen así, porque por algo son pastores, ¿no? No, sí, son pastores, pero considera su conducta e imita su fe. No hacen lo que hacen nomás para decir, qué lindo, qué bueno que son. Lo hacen para que vos sigas su ejemplo. Incluso hay otros hermanos que consideran que te dicen, no tengo por qué imitar a la fe de un pastor o de mis pastores. Incluso cuando la conducta de estos pastores es piadosa. Pero en verdad, hermano, lo que en muchos casos pasa es que no es que no los imitan porque ellos te dicen, no, yo no lo imito a mi pastor porque yo miro a Cristo nomás. Porque yo no sigo a ningún hombre. Bueno, sí, está bien, no siga a ningún hombre, mirá a Cristo. Pero tenés que imitar la fe de tu pastor, lo dice aquí el texto. En realidad, algunos no lo hacen porque en realidad lo que pasa en su corazón es que no quieren morir a ellos mismos y seguir el ejemplo que sus líderes les brindan, porque en su orgullo y inmadurez ellos quieren seguir haciendo lo que ellos quieren. Esa es la verdad de las cosas. No es que no porque no sigo al hombre. No, está bien, no siga al hombre, seguí a Cristo. Pero Cristo ha puesto los líderes para que vos imites su fe. No siga poniendo excusas. Hermanos, conozco casos, tristemente lo digo, no tanto acá, pero sí me ha pasado a veces conversando con pastores, de muchas personas que rogaban a Dios porque se dieron cuenta que en la iglesia donde asistían, sus líderes les daban un ejemplo muy malo. Bueno, con el tiempo pudieron salir de esos lugares que no eran sanos y llegaron a una iglesia donde sí había pastores que enseñaban con fidelidad las Escrituras, y que se esfuerzan por dar un ejemplo, un muy buen ejemplo a seguir. Y ellos decían, gloria a Dios, ahora estoy en una iglesia sana, con pastores sanos. Pero tristemente ese fervor previo por haber encontrado una congregación buena empezó después a decaer. Porque ellos querían esos pastores que les predicaran tan fielmente los domingos, pero después cuando esos pastores, como eran fieles, empezaron a confrontarlo con su pecado, ahí se le empezó a ir el fervor. Gloria a Dios por iglesia de sana doctrina, como un concepto abstracto, como que sana doctrina es solo hablar sobre doctrinas de la salvación y nada más, pero que no se metan en mi vida. Algunos llegaron al punto de alejarse de esas iglesias que eran sanas, poniendo excusas de cosas que no le agradaban, cuestiones que no tienen ningún valor, pero que las usaban como excusas. Y hoy muchos, lamentablemente, andan por la vida sin un compromiso fiel con ninguna iglesia. Y eso, hermanos, tiene que ser una reflexión para nuestras vidas. Si los pastores que Dios ha puesto en tu iglesia son fieles y son irreprensibles, la respuesta más sabia es apreciarlos y seguir su ejemplo de fe, porque eso te va a ayudar a perseverar en el camino. Lo siguiente lo encontramos en el versículo 17. Obedecerlos y sujetarse a ellos. Versículo 17, como antes mencionaba, en el caso de hoy vamos a saltar unos versículos. Los que quedan entre medio lo vamos a ver en el próximo sermón. Para enfocarnos en los textos donde se trata de la relación de los miembros de una iglesia con sus pastores. Dicho esto, vamos a ver entonces el pedido del versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y en este caso se mencionan dos acciones que los creyentes deben realizar.
La primera es obedecer a sus líderes. Es muy interesante que el término usado para obedecer es la palabra peito. No se enfoca en una obediencia que sea obligada o forzada, sino en una actitud de obediencia que brota de una persuasión a entender que hacer caso es lo mejor. O sea, a través de una argumentación adecuada, se convence al que oye de qué es lo correcto, lo cual lo lleva a confiar y por ende a obedecer. Usemos un ejemplo de la vida cotidiana como para entender. Si bien un padre tiene autoridad para ordenar a sus hijos a hacer lo que él crea conveniente, es mucho mejor cuando en ocasiones logra que ellos le hagan caso, no porque los obligue, sino porque confía en estos hijos que lo que ese padre o esa madre le está diciendo es lo correcto. Con eso en vista, pensemos en la iglesia local. Ya indicamos que la autoridad de un pastor hacia las ovejas que sirve a estas ovejas que sirve, no es inherente al pastor, sino delegada por el Señor. El ejercicio de esa autoridad se subordina a las Escrituras. Dentro de ese ámbito, la voluntad de Dios no es que los miembros hagan caso a lo que sus líderes le digan por el hecho de que sean sus líderes. No es que, bueno, lo dijo mi pastor, tengo que hacer caso. No, no es así, no funciona así. Sino porque si a través de la enseñanza ese pastor los persuade a través de una exposición clara de la Escritura, una exposición fiel, yo entonces demuestro que es lo correcto, entonces sos persuadido a confiar en lo que te digo y obedecer, que es completamente diferente a hacer caso porque soy el pastor y ya. Por eso cada domingo lo que hacemos es abrir las Escrituras con vos, mostrarte lo que aquí está, que veas con claridad que es la verdad, y entonces diga, bueno, no se trata de lo que dice el pastor y ya, sino que Dios me está hablando por medio de su palabra. Entonces tengo que obedecer. El otro término, someterse, es jupeico, va por una senda similar. Someterse a los pastores es reconocer la autoridad que se les ha conferido y por ende no oponer resistencia a su guía desde la Biblia. Y que quede nuevamente claro, hermanos, esta sumisión no indica que los líderes sean más importantes o mejores que los miembros. Todos, porque yo también soy miembro de la iglesia igual que vos, y soy oveja igual que vos. Todos son importantes para el Señor, cada creyente. Simplemente lo que estamos diciendo aquí, que Dios, que el Señor ha determinado, como en cualquier otra orden de la vida, colocar autoridades que sean las que nos guíen y conduzcan y a las que debemos respetar. Dios es un Dios de orden y en cada lugar, en su hogar, en una sociedad, establece autoridades. Incluso sin respeto a la autoridad, no hay nación que se pudiera sostener. Algo de eso queda reflejado, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 2, al hablar de la importancia acerca de someternos, en ese caso, a autoridades gubernamentales. Ha establecido un orden, dice ahí, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, sabiendo esto, ¿no? ¿Cómo podría entonces ser diferente en la iglesia local? Si Dios estableció autoridad y esa autoridad se mueve a través de lo que Dios ha establecido, lo más lógico es obedecer y someterse. Entonces, el segundo mandato brindado en el pasaje de hoy, que nos revela qué deben hacer los creyentes para tener una relación correcta con sus líderes y así perseverar en la fe, es obedecerlos y sujetarse a ellos. Lo que el texto hace a continuación es dar la razón de por qué los pastores en cierta manera son dignos de recibir ese trato de parte de los miembros a los cuales pastorean. Dice el texto ahí, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y es interesante esto, hermano, porque creo que a veces las personas en las iglesias confunden la cuestión central de la autoridad de un pastor. Lo ven como, un privilegiado. Y no se trata de ser pastor como un beneficio del cual los pastores sacan algún rédito personal, sino, hermanos, la realidad, como dice aquí el texto, se trata de una gran responsabilidad por la que van a dar cuenta delante de Dios. Los pastores van a dar cuenta delante de Dios por lo que hayan hecho en su ministerio.
El día que estén en la presencia del Señor de la mies, cada siervo será evaluado por lo que hizo mientras tuvo que dirigir a la porción del rebaño de Cristo que les tocó guiar. Y siendo el Señor justo y recto y habiendo comprado a su pueblo a un costo tan alto, ¿cómo creen que va a ser esa evaluación? Hermanos, cuando los pastores pensamos en esa realidad, temblamos ante el compromiso que asumimos. Incluso cuando pensamos en eso, repasamos y nos esforzamos por cuidar lo que enseñamos. Pablo lo dice allí en 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No solo estamos hablando ustedes de parte de Dios a través de la exposición bíblica, sino lo estamos haciendo delante de Él. Él está viendo lo que estamos diciendo de su parte. Y eso realmente nos preocupa. Y por eso nos esforzamos por ser fieles a la palabra de Dios. Es por eso que cada anciano que sea fiel en el ministerio buscará cumplir con rectitud el rol de velar por las almas de quien pastorea. Se toman muy en serio esa realidad los pastores. Como escuchaba predicar a un pastor, este deber de un líder de velar por las almas se asemeja a lo que es una atalaya. Esos hombres que eran puestos en una torre para vigilar una ciudad. El pastor es alguien que vigila, pero no lo hace de cualquier manera. No es alguien que vigila pero desatendiendo o sin prestar atención. Es diligente en la supervisión del rebaño. Cuida de que ninguna oveja se extravíe. Cuando hace falta, llama la atención de esa oveja que se empieza a descarriar. Ven acá. Llama, está atento. Porque no son sus ovejas, son de Cristo. Pero también, cuando una oveja se tropieza y se lastima, la trata con ternura, la cuida. Pero cuando la ocasión lo amerita, también será implacable para enfrentar a los enemigos del rebaño, como son, por ejemplo, los lobos que acechan a la grey. A veces algunos creen que, siendo los pastores hombres pacientes, deben tolerar como cualquier cosa. Bueno, miremos lo que dice Pablo, le dice a Tito. Me gusta también Nueva Versión Internacional como lo dice. Tito capítulo 1, versículo 10. Dice, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión, pero en general va a haber siempre en la iglesia. ¿Qué hay que hacer con eso? Decirle, bueno, che, fíjate lo que enseñás. No, mirá, tenemos... No, ¿qué dice ahí, versículo 11? A eso hay que taparles la boca. No veo mucha paciencia acá. ¿Por qué hay que taparles la boca? Dice, ya que están arruinando familias enteras a enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancia a mala vida. Con eso Tito no se juega. Hay que decirle, ¿vos qué estás enseñando? No. No, acá no va a enseñar eso. No, pero yo vengo al seminario. No, mirá. No. No, pero no. ¿Por qué? Porque los pastores vamos a dar cuenta. No es que queremos tener la exclusividad, pero si lo que va a querer enseñar a alguien no está de acuerdo a la Escritura, estamos hablando de enseñanza central de la Escritura, los pastores tenemos la responsabilidad de decirle no, acá eso no se va a enseñar. Hermanos, prestando atención a estos asuntos, nos damos cuenta de algo. Esta tarea de los pastores es ardua, es complicada, no es fácil. Ahora, uno pregunta, ¿qué es lo que lleva a un hombre a querer ocupar ese rol y hacerlo con fidelidad? Uno dice, la verdad, estos pastores están locos para hacer esto, si van a tener que rendir. Bueno, evidentemente no es el reconocimiento. A ver, si quisiera reconocimiento me hubiera puesto a estudiar arte y diseño, ¿no? Y que me reconozcan por eso. O no sé, ponerme a estudiar boxeo y que me reconozcan por otra cosa.
No es por reconocimiento que hacemos esto, o por lo menos los pastores que son fieles no lo hacen por eso. Tampoco escogen entrar al ministerio como, bueno, una ocupación entre tanto, no tenía otra cosa mejor que hacer y no es por eso. Hermanos, lo que motiva a un hombre a tomar ese rol es el llamado de Dios, el amor por Cristo y por sus hermanos. No hay otra razón fuera de eso que sostenga a un hombre fiel. A veces será el llamado y el amor de Cristo y el amor que siente por los hermanos lo único que lo va a sostener a seguir esforzándose. Por lo dicho entonces, hermano, es más que evidente que la respuesta de los cristianos tiene que ser la obediencia y la sumisión a ellos. ¿Cómo no hacerlo ante esta realidad? Pero siendo honestos, la realidad es que a veces surgen luchas contra eso. No siempre todas las ovejitas del Señor son dóciles. No siempre obedecen en todo momento. No siempre quieren someterse a la autoridad pastoral. Es por eso que el autor brinda a continuación a la iglesia cuál es la meta por la cual este mandato debe ser tenido en cuenta. Dice, para que los pastores lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso para ustedes. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Bueno, da por así decirlo dos situaciones diferentes. El primer caso, por así decirlo, es de una iglesia que obedece y se somete a sus líderes. Genera que los pastores que velan por sus almas lo hagan con alegría. Es un gozo muy grande para ellos servir así. El segundo caso es el de una congregación en la cual la mayoría no le hace caso y no quieren someterse. Bueno, sus pastores van a velar igual por su vida porque saben que van a rendir cuenta al Señor. Si no lo hacen, lo van a hacer igual, pero dice aquí el texto, lo van a hacer quejándose. Aquí el término, el original, es la palabra stenazo, es la idea de un gemir interno que provoca malestar y tristeza en la vida de la persona que está en esa condición. Es como, qué difícil. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que ante ambos casos el texto afirma la evidencia de que es menos provechoso para una iglesia tener un pastor desanimado o apesadumbrado que uno que está gozoso en lo que hace. Y es muy interesante lo que el autor dice acá. Uno dice, bueno, él está diciendo eso porque, bueno, es del sindicato de los pastores y está con los pastores. No es eso. Al contrario de lo que se puede pensar, hermanos, los más perjudicados por pastores que están cargados y quejumbrosos, por creyentes que no les obedecen y no se someten, son los mismos miembros y no esos líderes. ¿Por qué? Bueno, considero que porque un pastor afectado emocionalmente por la falta de obediencia y sumisión procurará seguir haciendo su trabajo, pero es probable que no lo haga con el mismo entusiasmo y fervor. Y aunque deben cumplir los pastores con ciertos requisitos de carácter, los cuales son evaluados, y son hombres firmes y que van a seguir adelante a pesar de las luchas que vengan, los pastores, hermanos, no dejan de ser personas de carne y hueso. Y que si bien en su labor dependen de Dios, siendo limitados en su fuerza, como cualquier otro creyente, al desanimarse por notar rechazo del rebaño, no rendirá de la misma manera que si lo haría, al menos que la mayoría de la congregación respondiera positivamente a su ministerio. No va a rendir igual. Como cualquiera de ustedes en su trabajo, si está desanimado, va a seguir haciendo porque tiene que darle gloria a Dios, pero no va a rendir igual que si estuviera animado. Hermano, evidentemente eso va a afectar a la iglesia local y por ende a la perseverancia de cada creyente. Un comentarista muy antiguo, un pastor muy antiguo, algunos lo conocen, se llama William Hendrickson, decía lo siguiente, escuche, cuando los miembros se niegan a obedecer y no les tienen respeto a sus dirigentes, la obra de la iglesia se vuelve una carga. Los miembros deben darse cuenta de que ni ellos ni los dirigentes son dueños de la iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo, ante quien los lectores son responsables. Si ellos hacen que la vida y obra de los dirigentes sea difícil, ellos mismos serán los perdedores. Por eso, hermanos, cada
congregación debe reflexionar respecto a esta sección. Es claro que la voluntad de Dios es que cada miembro procure ser obediente y sumiso a sus pastores, porque eso producirá que pueda realizar su trabajo con mayor gozo, lo cual traerá aparejado un mayor beneficio espiritual a la iglesia local. Y hermanos, antes de seguir, quiero dejar algo bien en claro, porque por ahí usted puede estar pensando, más allá de lo que estamos compartiendo y lo que hoy me toca compartir, no lo he hablado con el pastor Isaías, pero por este sermón, pero sí hablamos en muchas ocasiones. Hermanos, tanto Isaías como yo estamos muy animados y gozosos por sus vidas. Estamos muy gozosos, hermanos. En particular estos días, estos últimos días, nos han ministrado ustedes a nosotros, nos han fortalecido al ver el trabajo arduo, tanto en áreas espirituales como de servicio en la iglesia local. Ustedes, hermanos, tal vez sin darse cuenta, nos muestran a Cristo a través de todo eso. Estos días lo hablaba con una hermana, el gozo de ver el servicio, el amor con el cual ustedes sirven a la iglesia local. Y no lo estamos diciendo para adorarles la píldora, es la realidad, hermanos. Somos muy felices de poder pastorearlo. Es una bendición que no cambiaríamos por nada. Quiero dejar claro eso, porque uno puede decir, pastor, diciendo todo esto, somos un desastre. No, hermano, son un gozo para nosotros, realmente lo son. Y vemos su crecimiento y nos gozamos, hermanos, realmente, Dios lo sabe. Pero aunque esto sea así, quizás algunos se pueden estar preguntando, y lo pueden hacer y es bueno. ¿Cuáles son aquellas cosas, pastor, que podemos obedecer y que hacen que un pastor se alegre? Bueno, me puse a pensar en eso y justo esta semana estaba leyendo y escuchando, y un pastor muy famoso escuchaba esta semana, daba algunas ideas que surgen de las Escrituras. Y por eso definí compartirlas, porque no tienen que ver con el contexto de cada iglesia en particular, sino con lo que la misma Biblia indica. Y que concuerda al 100% de qué cosas alegran el corazón de un pastor cuando la iglesia obedece y se somete. Por ejemplo, algo que trae gozo al corazón de los pastores es que cada miembro dé frutos de su nueva vida en Cristo. Eso es algo que trae gozo a nuestros corazones. Cuando usted muestra evidencia de su nueva vida en Cristo. Qué gozo, hermano. Qué gozo que es para nosotros cuando vemos que están en Cristo. Miren, 1 Tesalonicenses capítulo 6, Pablo hablaba a los tesalonicenses y le decía, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto era un gozo para... Fíjense lo que dice luego capítulo 2, versículo 20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo por la fe que están viviendo en su vida. ¿Qué más? Bueno, un pastor se alegra cuando ve obediencia a la palabra de Dios en la vida de aquellos a quienes pastorea. El apóstol Juan en su segunda epístola de Juan en el versículo 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos, está hablando de creyentes, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué gozo ver cuando usted obedece la palabra de Dios. Mucho nos regocijamos los pastores. Mucho nos regocijamos, nos gozamos cuando notamos que hay paz y unidad entre los miembros. ¡Qué gozo! Fíjense, Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y aquí está, completen mi gozo, ¿cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué gozo que me daría, dice Pablo, que sean unánimes, que se amen.
que sientan una misma cosa, que estén en unidad entre ustedes. ¡Qué gozo que nos da! ¿Qué más? Hermanos, nos da gozo cuando los hermanos se unen a sus líderes en batallar, en oración. Sin duda que eso anima la vida de un pastor, saber que otros lo están ayudando en oración. Si bien los pastores son llamados a orar por la congregación, qué gozo es cuando la iglesia nos acompaña, orando con nosotros. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. También, hermanos, que la iglesia le otorgue, por así decirlo, el beneficio de la duda, o sea, que no estén dudando todo el tiempo de las razones por las cuales los pastores hacen lo que hacen. Eso anima a un pastor. Que si no hay motivo evidente por el cual desconfíe tu pastor, entonces no lo hagas. Como a vos también te gustaría que hagan con vos. No te gusta que desconfíen por todo lo que haces si no hay motivo, sino que confíen en vos. Bueno, los pastores también se animan con eso. Que no le den lugar a la calumnia injusta, al chisme o a la murmuración en su contra. Anima a un pastor. Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Por qué habla de esto? Porque lamentablemente los pastores están al frente de la batalla y muchas veces son los más fáciles para criticar. Pero, ¿qué dice? Si hay testigos, si no, no admitas acusación contra ellos. Algo que también alegra el corazón de un pastor es cuando ve a cada miembro disponiendo sus dones para el servicio de otros, sin que todo el tiempo se le esté encima rogando que se ministren continuamente. Qué gozo, hermano, que es para los pastores cuando sin que le diga nada alguien toma la iniciativa y sirve a otro. Y uno se entera. Sí, ¿sabés qué tal, hermano? Dijo y se fue a servir y visitó y hizo. ¿De en serio? ¡Qué gozo! Sí, y pastor, ¿vos le dijiste algo, Isaías? No, yo no le dije nada. No le dijiste nada. ¡Qué bendición que alguien haya tomado la iniciativa y se haya sacrificado de su tiempo, de sus recursos para bendecir a otro! Ya lo vamos a ver en mayor detalle. Capítulo 13, versículo 16 de esta carta. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Los pastores, ni que hablar, también nos gozamos, hermanos. Finalmente, sin lugar a duda, causa mucho gozo a los pastores cuando aquellos a quienes guían le manifiestan su amor y aprecio por Él. Oh, tan importante es que, mirá lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. ¿Con qué? Haciéndonos saber vuestro afecto, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. ¿Qué dice él? De manera que me regocijé aún más. Él está diciendo, estaba recargado por un montón de cuestiones del ministerio, pero en un momento cuando parecía que caía, apareció hermano Tito, qué bendición, me consoló. Pero más me consoló, más me regocijé cuando él me dijo que ustedes me aman. Así dice ahí. Pablo se sentía gozoso de que los corintios le habían dicho que lo amaban. Qué tremendo. Es decir, bueno, Pablo, el hombre, el teólogo, después el señor más importante de la iglesia de Cristo. Este hombre estaba gozoso con que los hermanos le habían expresado su afecto.
Hermanos, tengamos presentes estas cuestiones si queremos colaborar con el gozo de nuestros pastores. Finalmente, lo tercero que tenemos aquí es ser cordiales con ellos, versículo 24, en consonancia con lo último que mencionaba, el versículo final también apunta a algo similar. Versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Se indica un nuevo pedido a los hermanos. El autor les indica que saluden de su parte, por un lado a sus pastores, pero también a todos los santos. Luego les transmite los saludos de los de Italia. Esto lleva a que muchos eruditos indican que esto es un indicio que demuestra que la carta estaba dirigida a una iglesia local en las cercanías de Roma, por eso se menciona Italia, y que estos que saludaban habían sido parte de la iglesia y que aunque en el tiempo de la redacción de la epístola, por un motivo que no se nos dice, ya no estaban entre ellos, pero que quieren transmitir su saludo aprovechando el envío de la carta. O sea, los saludan los de Italia, los que antes estaban con ustedes, ahora los saludan. Lo que podemos rescatar es un concepto importante. Se le está mandando a expresar un saludo cordial a toda la iglesia, pero mencionando de manera especial a los líderes. Por eso dice a los pastores y a todos los santos. ¿Por qué? Bueno, porque la gentileza y el afecto refuerza la comunión entre la congregación y en particular en la relación de los pastores con los miembros. El autor de la carta le está diciendo, esfuércense por mantener una relación cordial con sus pastores. Exprésenles afecto de mi parte. En ese sentido, tomen mi lugar y demuéstrenle cuánto les amamos. Como recién mencionaba, este pedido se relaciona mucho con el anterior. Un líder que se siente valorado y apreciado por el pueblo que lidera se sentirá mucho más animado para servirles con fervor y entusiasmo. Y esto terminará repercutiendo en el trabajo que lleva a cabo en la vida de los miembros. Por lo tanto, podemos definir que el tercer mandato que se presenta en el texto respecto a qué deben hacer los creyentes en una relación correcta con sus líderes es ser cordiales con ellos. Pienso que todo lo visto implica de parte de los miembros un esfuerzo, hermanos. Todo lo que hemos visto representa un esfuerzo. Antes comentaba que un pastor fiel trabaja mucho para dar un buen ejemplo a aquellos a quien ministra. Da mucho de sí para cuidar a las ovejas que están bajo su supervisión. Pero así todo, aunque debe ser irreprensibles, sabemos que los pastores no son perfectos. No lo son. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un predicador decía, si son vasos de barro, el barro por algún lado se va a notar. Los pastores deben lidiar con su propio pecado. El enemigo y sus huestes buscarán hacerlo caer porque saben que en donde pueda atraparlo podría llegar al punto de terminar con su ministerio. Incluso también lucha en su mente porque a veces siente que su tarea no colma las expectativas de los demás, lo que los demás quisieran. Lo saben los pastores. Que no estamos a veces pensando y sabemos que a veces nos sentimos que tenemos la expectativa, que no somos como tal o como cual predicador. Luchamos así como cualquier otro creyente con prejuicios personales. Con todo eso, hermanos, un gesto cordial, una expresión de afecto de sus hermanos muchas veces hace la diferencia. Percibir que realmente es apreciado es algo que todo pastor valora. Por eso, como recién te decía, un siervo tan usado como Pablo podía con humildad rogar a una iglesia a la que había conducido que lo amaran. En 2 Corintios 6, 11, 13 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Él está diciendo, ámennos. Y no solo lo pedía por él, sino pedía a otros creyentes que lo mismo hicieran con sus líderes. Les pide lo mismo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. En definitiva, la cordialidad de unos a otros termina siendo una virtud que fortalece la comunión de la iglesia local y que va a traer como resultado que puedan perseverar en la fe. Como dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para terminar, hay una consideración que surge de todo esto y que creo que es central en la relación que hay entre tu perseverancia y la relación correcta que tengas con tus pastores. Al obrar de la manera que has visto hoy, no solo que ellos van a ser fortalecidos para realizar mejor su tarea, sino que sobre todas las cosas se estará mostrando la lealtad al mayor de todos los pastores, al que está por encima de todos los pastores y que les ha delegado la autoridad para que ministren y guíen a la grey, a Jesús, el pastor y obispo de nuestras almas, como se menciona en 1 de Pedro 2:25. Hermano, hemos visto que en este pasaje se refleja un término que no es el común para hablar acerca de los líderes, hegeomai, ¿se acuerdan? Pero ¿saben una cosa? Se utiliza este mismo término para hablar en otra ocasión acerca de alguien que también guía al pueblo de Dios, Jesús. En Mateo capítulo 2, versículo 6 se nos dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, hegeomai, que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos queridos, cuando obedecen lo visto en esta sección, no solo se benefician a ustedes mismos, sino que a la par serán fortalecidos para seguir adelante. Aquellos que estiman e imitan la fe de sus pastores, los obedecen y se sujetan a ellos y les muestran cordialidad, incluso siendo hombres imperfectos, limitados y débiles, estarán a través de eso mostrando compromiso y lealtad por aquel que los ha puesto en ese rol. Sin lugar a dudas que eso proveerá a tu vida la fortaleza y el ánimo para perseverar hasta el fin. Pero también quisiera mencionar algo antes de terminar. Este buen pastor, Jesús, está llamando a aquellos que todavía no han recibido la salvación. Si quizás eso te pasa, eso pasa en tu vida, déjame decirte, querido oyente, vos sos como una oveja que está perdida, que a causa de tu desprecio a la ley de Dios, sos como una oveja que andás errante por el mundo. Si tu rumbo no cambia, vas a terminar padeciendo una eternidad en el infierno a causa de tus pecados. Pero déjame decirte una cosa, hoy eso puede cambiar. Como escuchaste en el Evangelio, el Señor Jesús te llama a su redil. En Él vas a encontrar buenos pastos. Hay salvación para tu alma y la vida eterna. Pero tenés que abandonar tu pecado y venir a Él en arrepentimiento y fe. Rendirse a su señorío. Porque si lo haces de todo corazón, Él promete recibirte y hacerte parte de su rebaño. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer, querido oyente? Vení hoy a Cristo. No esperes más.